se cumplió la profecía cuando Cristo le dijo a sus discípulos: veis todo esto, no quedarán piedra sobre piedra que no sean derribadas. Gloria al Señor. Y también en ese lapso de tiempo, 400 años de silencio, también surgieron las sectas religiosas más famosas en los tiempos de Jesús. Eran las sectas de los fariseos, saduceos y esenios. También aparecieron sinagogas en medio, gloria al Señor, de los gentiles, ya que los judíos se habían esparcido en toda Asia, gloria al Señor. Por lo tanto, habían lugares de reunión a la cual le llamaban sinagoga. Existió también la diáspora judía, gloria al Señor, que le acabo de decir que se habían dispersado en toda Asia Menor, en todas las regiones alrededores de Israel. Existió también, o salió también en ese tiempo, a lo que le llamamos la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, gloria al Señor. O sea, el idioma griego era tan influyente, el Antiguo Testamento, que estaba escrito en el idioma hebreo, como el idioma griego era tan influyente, decidieron hacer una traducción del hebreo al griego. Evangelio de Juan, su capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vamos a dejarlo hasta aquí, aunque vamos a predicar hasta el versículo 28. Gracias, pueden tomar asiento. Que el Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra. Desde el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, pasaron 400 años. 400 años de silencio, donde no hubo voz de Dios a través de profetas en medio del pueblo. Durante esos 400 años Dios no levantó profeta, aunque eso no significa que Dios no le hablaba a su pueblo, ya que existían las sagradas escrituras, las mismas escrituras que Cristo dijo en Juan capítulo 5 verso 39: escudriñad las escrituras porque en ella os parece que está la vida eterna. Dios le hablaba a su pueblo por medio de esas escrituras. Pero como de costumbre, Dios siempre levantaba profetas en medio del pueblo para amonestar y para corregir al pueblo de Israel. Durante esos 400 años no hubo profeta. Ese periodo, ese lapso de tiempo, intervalo de tiempo, es conocido también como el período intertestamentario, a donde en el tiempo del pueblo de Israel hubo un intervalo desde, gloria al Señor, el profeta que le acabo de mencionar hasta Juan el Bautista, de Malaquías a Juan el Bautista. Gloria al Señor.
Y ese silencio no significa que Dios había abandonado a su pueblo, sino que Dios estaba usando esos 400 años de silencio en la historia de Israel para preparar el camino, gloria al Señor, y preparar al mundo para la venida del Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Por eso, en medio de ese silencio, Dios estaba trabajando. A veces cuando hay un silencio, cuando se siente el silencio de Dios en nuestra vida, solemos creer que Dios no está presente. Porque nosotros tenemos, hermanos, por naturaleza, el hombre tiene la mala costumbre de encasillar a Dios a un estado, a una realidad de su mente. La palabra de Dios nos enseña que cuando el profeta Elías estaba en la cueva, dice que Jehová había venido en medio de un fuego, gloria al Señor, pero dice que Jehová no estaba en medio del fuego. Luego a través de un torbellino, y dice que Jehová no estaba en el torbellino. Y después dice que por medio de un silbo apacible que se escuchó, y ahí sí estaba Dios. Dios no se manifiesta como tú y yo queremos que Él se manifieste. Recuerden, hermano, que Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere. Él no necesita orden de nadie. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él lo quiere hacer. Por eso, en medio de ese silencio, Dios no le había dado la espalda a Israel. Más bien, el día de la aparición del Mesías estaba cerca, y Dios tomó ese espacio de tiempo para, gloria al Señor, preparar al mundo para la llegada del Mesías. Por eso es bueno preguntar qué sucedió en el mundo durante el periodo intertestamentario, los 400 años de silencio. Ese periodo trajo un contexto político, social, religioso, cultural, un contexto perfecto para la llegada del Mesías, un contexto religioso, cultural, social y político. En primer lugar, hubieron dominio de imperios, gloria al Señor. No sé si algunos se acuerdan de las profecías que habló el profeta Daniel acerca de los imperios, gloria al Señor, que se levantarían después de que el pueblo fuera libertado, gloria al Señor, de los 70 años de cautividad allí en Babilonia. Así que esos imperios que habló el profeta Daniel sucedieron en el tiempo, gloria al Señor, de ese silencio de Dios, esos 400 años del cual estamos hablando. Hubo también en esos 400 años la helenización, que eso era, gloria al Señor, una imposición de la cultura griega durante el dominio del imperio griego. Estamos hablando de cultura como el idioma, arte, filosofía. El idioma koiné, del griego koiné, el griego koiné era el idioma oficial, gloria al Señor, tanto en el imperio griego como también posteriormente en el imperio romano. Era el idioma dominante durante todo el imperio romano. Y estamos hablando, mis hermanos, que después que Roma venció a los griegos, se manifiesta o se establece el imperio romano, y no se establece como idioma oficial en el imperio romano el idioma que hablaban los romanos, el latín, sino el griego koiné. O sea, la influencia griega fue tan fuerte que aún después que el imperio griego había sido eliminado, su cultura prevalecía en ese mundo antiguo. La influencia del idioma griego en nuestro idioma, el español, también está.
Son muchas las palabras que nosotros expresamos que pertenecen al griego koiné. Por ejemplo, tenemos la palabra teatro, que significa lugar para ver. La palabra teléfono, que es una palabra griega y significa sonido a distancia. La palabra botica, a donde solemos comprar nuestros medicamentos. La palabra botica es también una palabra griega y significa almacén. La palabra también biología significa estudio de la vida. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría. La palabra monje, que también significa solitario o solo. La palabra democracia, que significa poder del pueblo. Todas estas son palabras griegas. La palabra geometría significa medida de la tierra. Y la palabra iglesia, que significa asamblea. Según algunos expertos, dicen que hay más de 1000 palabras griegas, gloria al Señor, en nuestro idioma español. La palabra liceo y un sinnúmero de palabras. ¿Y qué sucedió también en esos 400 años o el período intertestamentario? Las revueltas judías. Eran una serie de levantamientos armados que hacían los judíos en contra de los imperios que los oprimían. Por ejemplo, tenemos una de las revueltas más famosas, gloria al Señor, que es la revuelta macabea, gloria al Señor, dirigida por Judas Macabeo. Tenemos también la revuelta que sucedió antes del año 70 después de Cristo. Esas revueltas las hacían los judíos, o sea, se rebelaban los judíos con la finalidad de ser libre de la opresión de los imperios, de sus opresores. Pero ellos nunca pudieron obtener la libertad. ¿Y qué sucede, hermano? En los años previo al año 70, años 67, 68, por ahí, sucedió también una revuelta judía que provocó la furia del imperio romano cuando enviaron a Tito Vespasiano para destruir la ciudad de Jerusalén. Ahí se cumplió la profecía cuando Cristo le dijo a sus discípulos: veis todo esto, no quedarán piedra sobre piedra que no sean derribadas. Gloria al Señor. Y también en ese lapso de tiempo, 400 años de silencio, también surgieron las sectas religiosas más famosas en los tiempos de Jesús. Eran las sectas de los fariseos, saduceos y esenios. También aparecieron sinagogas en medio, gloria al Señor, de los gentiles, ya que los judíos se habían esparcido en toda Asia, gloria al Señor. Por lo tanto, habían lugares de reunión a la cual le llamaban sinagoga. Existió también la diáspora judía, gloria al Señor, que le acabo de decir que se habían dispersado en toda Asia Menor, en todas las regiones alrededores de Israel. Existió también o salió también en ese tiempo a lo que le llamamos la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, gloria al Señor. O sea, el idioma griego era tan influyente, el Antiguo Testamento, que estaba escrito en el idioma hebreo, como el idioma griego era tan influyente, decidieron hacer una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. En ese periodo nacieron filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platón y otros. Los filósofos griegos más famosos que aún en los días de hoy son mencionados en las universidades y en las escuelas. Gloria al Señor. Y finalmente sucedió el dominio romano venciendo al imperio griego, gloria al Señor, cuando en el año 63
antes de Cristo, un general conocido como Pompeyo marcó el inicio del dominio romano allí en Palestina, el cual trajo estabilidad, gloria al Señor, en esas regiones, porque había siempre pleitos, había muchas guerras, gloria al Señor, pero cuando llegó el imperio romano trajo estabilidad, pero también trajo mucha opresión para los judíos. O sea, el imperio romano no había resuelto el problema. ¿En qué sentido decimos que ese periodo de tiempo preparó al mundo para la llegada del Mesías? La conquista sucesiva de imperios, los cuales sometían a Israel a una brutal opresión, producía el anhelo y una gran expectativa por la llegada del Mesías. O sea, mientras más los judíos eran oprimidos por las naciones, ellos deseaban que apareciera el Mesías. Recuerden que los judíos tenían en mente que el Mesías vendría a libertarlos a ellos de las opresiones de las naciones, principalmente de la opresión del imperio romano. Eso era lo que ellos estaban esperando. Así que, hermanos, ese tiempo preparó las mismas opresiones por parte de los imperios al pueblo de Israel. Estaba preparando el escenario para la llegada del Mesías. La helenización forzosa, principalmente por Alejandro Magno, y la brutal ataque de este hombre, este rey llamado Antíoco Epífanes contra los judíos, de tal manera que de manera forzosa expulsó a los judíos del templo, y dice que en el altar del templo ofreció un cerdo, profanando el altar, profanando el templo de Dios. Mis hermanos, esto producía anhelo y deseo en los corazones de los judíos que apareciera el Mesías para libertarlos a ellos de tantas opresiones. El surgimiento de sectas como fariseos, saduceos y esenios y sus doctrinas revelaban la condición espiritual de Israel y la necesidad de un líder espiritual, o sea, el Mesías. No sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús iba pasando por un lugar y vio una mata de higuera bien frondosa que no tenía frutos, gloria al Señor, y dice que la maldijo por cuanto no tenía fruto. Esa mata de higuera es la representación, gloria al Señor, de los líderes espirituales de Israel, que estaban bien frondosos, bien hermosos, pero no tenían fruto. Y todas esas sectas religiosas daban a entender que Israel estaba en necesidad de ser dirigida espiritualmente hablando. Las sinagogas judías entre los gentiles y la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego, eran medios para que la diáspora judía conocieran las Escrituras, y esto fue una base para la predicación posteriormente del Evangelio. O sea, cuando el Evangelio llegó, gloria al Señor, entre los gentiles, los judíos dispersados, mis hermanos, habían conocido las Escrituras gracias a la interpretación o la traducción de la Septuaginta, o sea, del Antiguo Testamento. Ya que el idioma griego era el que dominaba, esos judíos, la mayoría, conocían más el griego que otro idioma, gloria al Señor, y no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Fue más fácil. Por eso cuando los apóstoles le predicaban, gloria al Señor, algunos de ellos verificaban en las Escrituras, estamos hablando de naciones fuera de Israel, gloria al Señor, verificaban en las Escrituras para ver si lo que decían los apóstoles era así. Porque, hermanos, pudieron investigar y ver, gloria al Señor, si lo que los apóstoles le decían era así, porque ellos tenían las Escrituras, tenían la Septuaginta y tenían las sinagogas en las cuales se enseñaba la palabra de Dios.
Y también en ese tiempo existieron a lo que se llaman las carreteras romanas, las cuales facilitaron la expansión del evangelio. Cuando el Imperio Romano venció cuando Roma venció y estableció su imperio, gloria al Señor, ellos rompieron a hacer caminos, a hacer carretera. Las carreteras romanas eran tan eficientes que hasta el día de hoy los ingenieros estudian, hermanos, cómo los romanos pudieron hacer esas carreteras tan eficientes. El imperio que más carreteras y las más eficientes, mis hermanos, construyó fue el Imperio Romano. Hay una expresión, de seguro usted lo ha escuchado, que dicen que todos los caminos llevan a Roma. Lo que pasó fue que Roma, cuando venció, rompió a hacer carreteras, rompió a hacer camino, gloria al Señor, para poder modernizar su gobierno, su imperio. Y esos caminos, mis hermanos, en la providencia de Dios, Dios estaba usando a Roma para esos caminos, para cuando llegara el evangelio, los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Cristo pudieran expandir en todo el mundo el evangelio por medio de esos caminos. Facilidad para la expansión del evangelio. Mis hermanos, gloria al Señor, 400 años sin profeta, sin revelación nueva, sin voz de Dios, aparece Juan el Bautista. Y muchos estaban cuestionando, ¿acaso será este el Cristo? Le cuento todo esto para poder entrar en contexto con nuestro pasaje. Mis hermanos, imagínense el anhelo que tenían los judíos por la aparición del Mesías. En 400 años no escucharon a profetas hablar en nombre de Dios. Parece ser que Dios como que le había dado la espalda a su pueblo, pero explicamos ahorita que no, porque Dios estaba preparando el mundo para la llegada del Mesías y para la expansión del evangelio. Y ellos deseados por escuchar un profeta y no lo habían escuchado. Estamos hablando de personas que nacieron, mis hermanos, y murieron y nunca vieron a un profeta de parte de Dios hablando. Ellos anhelaban ver la aparición del Mesías. Y por eso cuando Juan aparece como profeta predicando y bautizando, los judíos enviaron una comitiva para interrogar a Juan a ver si él era el Mesías o el profeta prometido. Recuerden que siempre le digo, mantenga la Biblia abierta en el pasaje principal. Dice el versículo 19: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Con esa sed, ¿tú quién eres? Y dice que Juan confesó y no negó, sino confesó y dijo: yo no soy el Cristo. El tema de nuestro mensaje es: ¿qué dices de ti mismo? Dice que Juan dijo: gloria al Señor, yo no soy el Cristo. ¿Tú quién eres? Confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Mis hermanos, la expresión de Juan, yo no soy el Cristo, revela la condición humilde del corazón de Juan. Porque, hermano, cualquiera se hubiera aprovechado con la unción que portaba Juan para coger la gloria para él. Cualquiera se hubiera aprovechado porque la gente estaba ansiosa porque apareciera un profeta, porque apareciera el Mesías, porque apareciera voz de Dios, porque apareciera alguien, mis hermanos, obviamente el Mesías. Y Juan, cuando le preguntaron, inmediatamente dijo: yo no soy el Cristo. Pero si usted se fija, la pregunta fue: ¿quién eres? Mis hermanos, antes de decir quiénes somos, deberíamos de decir quiénes no somos.
Debemos de reconocer quiénes somos, mis hermanos. La identidad del cristiano es importante. Gloria al Señor, aleluya. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que creen que son una cosa la cual no son. Pero Juan sabía que tenía que darle la gloria al Cristo de la gloria. Por eso él dijo: yo no soy el Cristo. En pocas palabras, ese manto no es mío. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Qué pasó ahí? Porque el mismo Cristo le dijo a sus discípulos que Juan era el Elías prometido en el Antiguo Testamento que el Señor iba a enviar. Y Juan dijo que no, que él no era Elías. ¿Por qué dijo que él no era Elías? Porque en la mente de los judíos estaban esperando, mis hermanos, la aparición del mismo Elías en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Que se manifestara y se presenciara previo a la aparición del Mesías. La mente de los judíos, o sea, la reencarnación de Elías, por decirlo de alguna manera. Pero Juan dijo: no, yo no soy Elías, yo no soy exactamente Elías. Y le dijeron: ¿eres tú el profeta? Y él respondió: no. Pero todos sabemos que Juan era profeta. Incluso Cristo mismo dijo que Juan, entre los nacidos de mujer, no nació un profeta más grande que Juan el Bautista. O sea, Juan era profeta. Pero vemos aquí que le preguntaron: dime, ¿tú eres el profeta? Y él dijo: no. ¿Qué Juan entendía? ¿Qué Juan estaba entendiendo con la pregunta que si él era el profeta? Fíjense que no le preguntaron: tú eres un profeta, sino que le preguntaron: tú eres el profeta. Para entender esta expresión o esta pregunta, debemos de ir a Génesis, gloria al Señor, cuando, me parece Éxodo, cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel: profeta Dios levantará de entre vosotros, a él oíd. Fíjense que Moisés no está haciendo referencia a muchos profetas, sino que él dice: profeta Dios levantará, profeta Dios levantará de entre vosotros, a él, no a ellos, a él oíd. Está haciendo referencia a un profeta singular. Está haciendo referencia a un profeta el cual es totalmente diferente a todos los profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y por eso cuando le preguntaron a Juan: tú eres el profeta, no un profeta. Si lo hubieran preguntado: Juan, tú eres un profeta, tal vez él hubiera dicho que sí. Pero a Juan no le preguntaron tú eres, si él era un profeta. Le preguntaron: tú eres el profeta. Él dijo que no, porque a ese profeta del cual están hablando es el mismo profeta que Moisés hizo referencia, a él oír. Y ese profeta es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Alguien tú tienes que ser, porque lo que tú haces, lo haces como que eres un enviado de parte de Dios. ¿Quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Háblame acerca de ti. ¿Qué dices de ti mismo? Mis hermanos, ¿usted se imagina un escenario así para los hombres, los supuestos profetas de estos días? Que le hagan esta pregunta. Pero estamos hablando de un escenario así, de la necesidad de un profeta, la necesidad de la aparición del Mesías. Usted se imagina que a un profeta de estos tiempos le preguntaran, gloria al Señor: ¿quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Sin preguntarles, ¿usted se da de cuenta en los altares qué es lo que ellos dicen?
Yo soy el reverendo fulano de tal, tengo licenciatura en tal cosa, yo viajé para los Estados Unidos, yo hice esto, yo hice aquello, gloria al Señor. Imagínense las cosas que esos profetas hubieran dicho, mis hermanos. Si esa pregunta fuera para ellos en un contexto de tanta necesidad en la cual se encontraba el pueblo de Israel, en un contexto de necesidad espiritual, imagínense lo que hubieran contestado los supuestos profetas de nuestros tiempos. ¿Qué dices de ti mismo, gloria al Señor? Y mira la respuesta de Juan en el versículo 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ese soy yo. Mis hermanos, esa, la respuesta de Juan el Bautista era una pista para que estos judíos, esta comitiva, pudieran entender que el Mesías ya estaba cerca. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo no soy mucha cosa. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Porque yo digo, hermano, que los fariseos, los judíos, tenían que entender que el Mesías ya estaba a punto de aparecer. El Salvador estaba a la vuelta de la esquina. Porque Juan el Bautista está haciendo referencia a una profecía dada por el profeta Isaías en Isaías capítulo 40 versículo 3. Eso es lo que está mencionando Juan. Isaías capítulo 40 versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Versículo 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esa era la misión de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. En ese pasaje de Isaías podemos ver varios puntos. Y el primero es que Juan citó a Isaías porque él conocía su rol, él conocía su oficio. Ya Juan sabía lo que las escrituras habían dicho de él. Juan sabía lo que las escrituras había hablado acerca de él. Gloria al Señor. Por eso Juan no dijo más de lo que él era. Simplemente soy una voz que clama en el desierto, preparando el camino, allanando el camino para el Salvador. En segundo lugar, podemos ver que aquí en ese pasaje de Isaías, Jesús es identificado con Jehová. ¿Recuerdan cuando nosotros estuvimos estudiando acerca de la deidad de Cristo, donde muchos niegan que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Jehová? Fíjense en Isaías 40 versículo 3. No lo busque porque, para que no te salga del pasaje principal. ¿Quién era que iba a aparecer como Mesías en Israel? Jesús, el Hijo de Dios. Y miren cómo Isaías se refiere a ese Mesías, a ese Hijo de Dios que había de aparecer. Voz que clama en el desierto, preparad el camino, preparad camino. No dice a Jesús, no dice al Hijo de Dios. Preparad camino a Jehová. Mis hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios Todopoderoso. En tercer lugar, la palabra preparad el camino era el propósito de Juan. El propósito de Juan era preparar los corazones, preparar el camino, era preparar los corazones para el Mesías y traer conciencia acerca del pecado sobre Israel para que pudieran recibir la salvación y perdón de los pecados.
Preparar el camino no era un camino literal, no era un camino como los caminos que construían los romanos. Era preparar el corazón de Israel a través de un mensaje de arrepentimiento. Enderezad calzada, y dice Mateo, enderezad sendas. Gloria al Señor. Tiene la idea de preparar a los corazones de ese pueblo, de preparar al pueblo para cuando viniera el Mesías pudieran recibirle. La idea es tomada de la práctica de los reyes y monarcas. Cuando iban a una misión, sus siervos iban primeros para preparar los caminos, para preparar el camino, para preparar, gloria al Señor, el lugar por donde ellos iban a pasar, para que no tuvieran tropiezo. Por eso dice el versículo 3 de Isaías: bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esa era una costumbre de los reyes, de los monarcas. Enviaban a sus heraldos, a sus siervos, para preparar el camino donde ellos iban a caminar. Incluso es una práctica que se hace en nuestros días. De seguro usted lo va a confirmar cuando le diga lo siguiente: cuando el presidente de la república va hacia un lugar, ¿qué es lo primero que hacen la gente del gobierno? Si había hoyo, ¿verdad? Eso es increíble. Si hay hoyo, llenan los hoyos. Hay calles que le tiran talvia, preparan el camino para que el presidente pueda pasar. Esa no es una práctica nueva. Eso se hacía desde tiempos antaños en el Imperio Romano. Gloria al Señor. Así que Cristo como rey iba a aparecer. Entonces él necesitaba a alguien que le preparara su camino. ¿Y cuál camino? Preparar los corazones de los judíos, gloria al Señor, para que pudieran recibir al Salvador. Tenía que ver con el corazón del pueblo. Mis hermanos, pero ¿cómo Juan preparaba el camino del Mesías? ¿Cómo era que Juan preparaba esos corazones para que pudieran recibir al Mesías? Dice Mateo capítulo 3 verso 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, gloria al Señor. Juan preparaba el camino del Señor, o sea, el corazón de los pueblos, gloria al Señor, con un mensaje de arrepentimiento. El corazón del hombre no puede ser preparado, no puede ser transformado con otra cosa, mis hermanos, que no sea el evangelio, que no sea la predicación del evangelio. Y la predicación del evangelio, mis hermanos, implica corregir el pecado, predicar acerca del arrepentimiento, gloria al Señor, hablar acerca del abandono de nuestros pecados. Si el evangelio no se predica de esa manera, no entenderemos lo que es realmente el evangelio. El evangelio es la buena noticia que Dios trajo al mundo. Todo el mundo íbamos a ser condenados. Todo hombre iba rumbo al infierno, mis hermanos, sin retroceso. Y no había manera de librarnos de las garras del infierno. Mis hermanos, no había buena noticia para ninguno de nosotros. Y de repente apareció la buena noticia, que en Cristo Jesús, confiando en Él, mis hermanos, podemos ser librados del infierno, podemos ser librados de las garras de los demonios, gloria al Señor. Pero ese evangelio, esa buena noticia, no debe de comenzar a ser predicado diciéndole a la gente: mira, Dios te ama, tú tienes un corazón bonito, tú estás bien, hay un ángel que anda contigo, ven para que tus problemas se solucionen. La verdadera predicación del evangelio comienza con un mensaje de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el primer paso para que todas las bendiciones de Dios puedan llegar a la vida de una persona. Sin arrepentimiento no hay cielo.
Sin arrepentimiento no hay gloria. Mis hermanos, Juan podía tomar una postura para que lo alabaran, para que lo exaltaran, predicando un falso evangelio. Porque en el momento cuando apareció Juan, había una necesidad espiritual. Mis hermanos, Juan no se llevó, incluso dice Mateo, que aún los fariseos vendían para que fueran bautizados por Juan. Mis hermanos, Juan no se llevó de los halagos de los fariseos, de los judíos. No, mis hermanos, quienes estaban mal, quienes estaban caminando torcidamente, Juan le decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no digan, gloria al Señor, que nosotros somos hijos de Abraham, que con ser hijos de Abraham vamos a ser librados del infierno. No, mis hermanos, aquí no vale que tú hayas confesado a Cristo. Aquí no vale que tú te pongas una falda bien hermosa, que tú uses corbata y saco también. Aquí lo que vale es un arrepentimiento genuino. Haga fruto digno de arrepentimiento. Mis hermanos, aquí los métodos no funcionan. Los métodos no funcionan. Mira, nosotros estamos en un mes de oración, y culto como este de oración, cántico y oración y mensaje aburren a muchos. Porque el método que le gusta a la carne es el desorden. El método que le gusta a la carne es el brincoteo. No, mis hermanos, lo que aquí vale es que usted se haya arrepentido de corazón. Arrepiéntase. Arrepiéntase, mis hermanos. A veces esto es tan fuerte en medio del pueblo que a veces uno ve a personas, supuestos creyentes, criticando la manera de cómo se hacen los cultos en las iglesias. No esta iglesia, en las iglesias. Gloria al Señor. Debería de ser de tal modo, debería de ser de tal manera. Pero cuando tú analizas su vida, no se han arrepentido todavía. Aparentemente son cizañas que sirven de piedra de tropiezo para que los creyentes avancen en el reino de Dios. El arrepentimiento es imprescindible para poder llegar al cielo, mis hermanos. Sin arrepentimiento no hay cielo. El arrepentimiento es el primer paso. ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa devolverse, dar un giro, dar la vuelta. Óigame, hermano, antes nosotros estábamos inclinados naturalmente hacia nuestros pecados, haciendo nuestra voluntad. Éramos el rey de nuestra propia vida. Si tú te arrepentiste, ya no debe de ser igual. Tú y yo, mis hermanos, no podemos venir a la iglesia cuando queremos. No podemos orar, leer la Biblia cuando queremos. No podemos, mis hermanos, aleluya, obedecer a Dios cuando queremos. Nosotros no podemos guardar la santidad cuando queremos. Mis hermanos, ya nosotros debemos de dar la vuelta, porque ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. El arrepentimiento no es algo, no es un elemento a la ciega. En la doctrina, hace unos días atrás, estuvimos hablando acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento, en primer lugar, afecta tu intelecto. Si tú sabes que tú vas a una dirección equivocada, después, mis hermanos, de ver el letrero que tú vas a un lugar totalmente contrario, que usted iba para Santiago, pero de repente te ves rumbo a la Romana, ves el letrero que dice bienvenido a la Romana. Gloria al Señor. Tu intelecto, tu conocimiento es afectado. Tú te das de cuenta que tú no estás en el lugar correcto.
Y dijimos que ese letrero es la palabra de Dios que nos hace ver cuando nosotros vamos caminando hacia la dirección incorrecta. En segundo lugar, el arrepentimiento afecta, mis hermanos, nuestras emociones. Imagínese usted que iba con prisa para Santiago y después se ve de que bienvenido a la Romana. Emocionalmente, ¿cómo usted se va a sentir? Mis hermanos, va a haber un remordimiento. Sentimentalmente te vas a sentir mal. Todo el que se arrepiente, mis hermanos, cuando se da de cuenta lo que estaba haciendo contra Dios, mis hermanos, se siente mal. Se siente mal. El verdadero cristiano, mis hermanos, se duele cuando peca contra Dios. El verdadero cristiano no se mantiene en el pecado de manera eterna, de manera consecutiva, tropezando con la misma piedra y sintiéndose feliz. El verdadero cristiano no es que no peca, mis hermanos, pero cuando peca se siente mal. Se siente mal. Pero el arrepentimiento, mis hermanos, no se queda ahí, no se limita a un conocimiento de que yo lo estoy haciendo mal, no se limita, mis hermanos, a un estado sentimental, yo me siento mal, sino que la última parte del arrepentimiento, mis hermanos, y es que el arrepentimiento afecta nuestra voluntad. Tú tienes que tener la voluntad de darte la vuelta, gloria al Señor. Tienes que levantarte como hizo el hijo pródigo. Se dio de cuenta que lo estaba haciendo mal, se sintió mal, sus emociones fueron afectadas, gloria al Señor. Pero ¿sabe lo que dijo el hijo pródigo? No se quedó ahí, dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre, a la dirección correcta donde Dios me quiere. Tal vez tú dices que tú te arrepentiste, pero todavía no te has levantado para caminar por la dirección correcta donde Dios quiere que tú camines. Si verdaderamente tú te arrepentiste, tú debes de caminar por la dirección correcta. Mis hermanos, gloria al Señor. Juan el Bautista entendía que era la única manera, de la única manera que podía preparar los corazones de Israel, los corazones del pueblo. Fíjese, si Juan usó el método correcto, Juan, comenzando su ministerio, predicaba: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo también comenzó su ministerio, fue diciendo lo mismo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan entendía, mis hermanos, que era de la única manera que Cristo podía entrar en los corazones del pueblo, a través de un mensaje de arrepentimiento, a través del arrepentimiento, entendiendo su condición espiritual. Si usted se fija en el pasaje, todo lo que Juan decía, o todo lo que Juan dijo, fue dándole gloria a aquel que había de venir, que en nuestro próximo mensaje lo vamos a ver a partir, gloria al Señor, del versículo 29 en adelante. Todo lo que Juan hacía y decía es para darle la gloria a Dios. Juan en ningún lugar, mis hermanos, se posicionó como el Mesías. ¿Qué dices de ti mismo? Yo lo que soy, una voz que está clamando en el desierto, preparando el camino del Señor, enderezando su senda. Eso es lo que soy. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos quiénes somos en realidad, nuestra vida, mis hermanos, será para la gloria de Dios. Pero ¿saben la vida en las cuales Dios no se glorifica? Porque están haciendo exactamente lo que estos judíos querían que Juan hiciera. Háblame de ti.
Mis hermanos, hablemos menos de nosotros y hablemos más de Cristo. Nosotros siempre queremos el primer lugar. Queremos estar en la primera fila. Queremos ser el que está delante, mis hermanos. Y recuerden, es Cristo, no nosotros. Cristo debe de tener el primer lugar en nuestra vida, mis hermanos. Tratemos y luchemos en derribar cada día, mis hermanos, a nosotros mismos para que no tenga el primer lugar. Hablamos demasiado de nosotros y menos de Cristo. En nuestro estado de WhatsApp hablamos demasiado de nosotros y menos de Cristo. En las reuniones, en las escuelas, la universidad, en el trabajo, en la casa, en la vecindad, hablamos demasiado de nosotros y no estamos hablando de Cristo. ¿Qué dices de ti mismo? Juan no habló de él mismo, él habló de Jesús. Pero que nuestro habla no sea un habla verbal solamente, sino que sea un habla con nuestra conducta, que nosotros podamos exhibir a Cristo con todas nuestras acciones, desde nuestro hogar hasta los lugares que Dios nos lleva. Mis hermanos, debemos de presentar a Cristo y olvidarnos de nosotros mismos. Por eso es que a veces cuestiono muchas veces la predicación de ciertos ministros. Usted ve que abren las escrituras, en vez de hablar de Cristo, en vez de hablar del evangelio, en vez de hablar de la gloria de Dios, se enfocan a hablar de su propia gloria, de su posición económica, material, terrenal. Se enfocan a hablar de las cosas de este mundo, pero no exaltan la gloria de Dios. Mis hermanos, esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Solamente somos embajadores de un reino, del reino celestial, y hablamos aquí, pero es en nombre de Cristo. Por eso Pablo dijo en una ocasión: aunque yo tenga mucha sabiduría, yo me pongo como yo no sé nada y simplemente predico a Cristo, al crucificado. Mi misión es presentar, es exaltar y alabar al Cristo de la gloria. Mi persona no es importante. Mis pensamientos no son importantes. Mis decisiones no son importantes. Mis palabras no son importantes. Lo que tiene importancia es la palabra de Dios. Lo que tiene importancia es lo que Dios dice. Lo que tiene importancia, mis hermanos, es el Cristo crucificado, ahora resucitado y sentado a la diestra del Padre. Y también regresará por un pueblo que le da la gloria en la tierra. Démosle la gloria. Démosle la gloria. Con nuestra voz, démosle la gloria. Mientras cantamos, démosle la gloria. Mientras oramos, démosle la gloria. Mientras predicamos, démosle la gloria. Mientras nosotros hacemos cualquier cosa, démosle la gloria. En nuestro hogar, démosle la gloria. Y en verdad, mi hermano, mi hermanita querida, con tus acciones, tú le estás dando la gloria a Dios. Con tu conducta, Cristo es exaltado en tu hogar, en tu vecindad, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Cristo está siendo exaltado, como Juan lo exaltó ahí. ¿Qué dices de ti mismo? Es que no se trata de mí. Solamente soy un siervo que estoy cortando árboles, estoy tapando hoyos, estoy limpiando el camino para que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías prometido de todo el Antiguo Testamento, pase. Yo
un siervo. ¿Qué dice el Señor en su palabra? En una ocasión le dijo a los discípulos que cuando a un siervo se le manda a hacer algo y él termina de hacerlo con éxito, el Señor no le da la gracia. Porque él entiende, él dice, el siervo dice que debe de decir: siervo inútil soy. Por más gloria que tú portes, acuérdate que no se trata de ti. Por más belleza física que tú tengas, acuérdate que no se trata de ti. Hermano, por más situación, gloria al Señor, por más que tú tengas una mejor situación económica, acuérdate que no se trata de ti. Por más bien que tú estés, acuérdate que no se trata de ti. Por más frondoso que sea tu ministerio, acuérdate que no se trata de ti. Gloria al Señor. ¿Qué dices de ti? No, de mí nada, siervo inútil soy. Alabado sea Dios. Quien se merece la gloria es Jesús de Nazaret. Quien se merece la alabanza, la reverencia, es Jesús de Nazaret. Por eso cuando tú le vayas a cantar, óyame, tú no le estás cantando al presidente, le estás cantando al que se merece toda la gloria. Por lo tanto, hágalo de corazón, hágalo con todo pulmón, con voz en cuello. Óigame, hágalo bien para el Rey. ¿Tú sabías que nosotros también somos como un camino que debemos de preparar para que el Mesías pueda pasar, mis hermanos, y pueda ser visto por otros en nosotros? ¿Cómo es tu vida? Juan en una ocasión dijo que esto lo vamos a ver más adelante, gloria al Señor. Mientras, óigame, Juan entendía su posición, mis hermanos. Dice que Juan, mientras él le enseñaba, predicaba, los discípulos de Juan pasaba a los discípulos de Jesús. Y algunos de los de Juan dijeron: mira, maestro, tus discípulos están yendo donde el Señor. Y la respuesta de Juan fue: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Deberíamos de preguntarnos, mis hermanos, si Cristo está creciendo en nuestra vida. Y si Él no está creciendo en tu vida, sacúdete, no te quedes tranquilo, no te engañes. Si tu vida no glorifica a Jesús, no te engañes. Siéntate a analizar. No te estoy diciendo que te apartes. Para mí, todo aquel que se aparta es como decir: infierno, te amo, abrázame, ven. Tú y yo somos uno. Si tu vida no está glorificando al Rey, hágase un autoanálisis. No te quedes así en esa condición. No te engañes a ti mismo. Si tu vida no está acorde a ese evangelio, si tu vida no es acorde al cristianismo, no te engañes. Si tú no estás luchando contra el yo que se quiere poner en primer lugar, no te engañes. Siéntate a analizar y pídele ayuda a Dios. Y disponte a vivir para su gloria. Hablemos menos de nosotros, mis hermanos, para hablar más de Jesús. Que el Señor nos ayude cada día a darle la gloria, la honra y la alabanza, pero con todo nuestro ser. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar.